Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Palabra del Señor. El texto es bastante interesante en cuanto a la postura de Jesús sobre cómo se pronuncia frente a un asunto cotidiano, pero que este asunto cotidiano tiene que ver con un engranaje social y comunitario. No solamente apunta al siervo como el mayordomo, sino que apunta directamente a todo un sistema social, político y económico. Lo que siempre está haciendo Jesús constantemente, y lo que hemos visto en el libro de Lucas, es un Jesús que está completamente decepcionado de cómo vive la sociedad en la cual se enfrenta. El Jesús histórico, nosotros lo podemos poner en un contexto donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba siendo oprimido por un imperio que era el Imperio Romano. Pero ese Imperio Romano tenía un pacto de dominación con ellos, con el cual lo dejaba que pudieran tener sus culturas, sus religiones, sus ritos e incluso su lenguaje. Pero al menor indicio de sublevación podían ser exterminados. Es decir, el poder no residía políticamente ni económicamente en el pueblo de Israel, sino que residía en el Imperio Romano. Por lo tanto, Jesús miraba y observaba que muchas de las situaciones sociales que se estaban dando, de las condiciones y de las relaciones que se estaban dando entre las personas, eran prácticamente de personas que vivían desesperadas, que vivían sin comodidades, que vivían oprimidas y que vivían también pensando en que no sabían si es que iban a llegar a fin de mes o cómo iban a sustentar a sus familias si es que venía alguna situación que el imperio determinara, como los impuestos. Por lo tanto, el asunto de la inestabilidad social, el asunto de la inestabilidad del marco general de donde vive Jesús, donde está Jesús inmerso, genera no solamente un descontento, sino que empieza a generar en el ser humano, empieza a generar en las personas las formas en las cuales podría enfrentar una posible crisis. En este caso, lo que
comenta el Evangelio, es una crisis que vive un mayordomo, en el cual se le había confiado algo. Es una crisis que empieza a enfrentar, porque la crisis que se le viene a este mayordomo se le llama, comúnmente y socialmente nosotros lo entendemos hoy día, como cesantía. Va a quedar cesante, va a quedar sin trabajo. Y si nosotros empezamos a pensar qué significa eso en el día de hoy, podemos ver las cifras elevadas que nos muestra la sociedad chilena sobre personas que, al no tener un trabajo formal, tienen trabajos informales o están pasando por diferentes etapas de su vida laboral en las cuales no pueden lograr una estabilidad. Lo que la gente necesita en el tiempo de hoy es estabilidad para poder enfrentar la vida del presente y del futuro. Y el mayordomo fue visto por su amo y le dijo: ya no podrás ser mi mayordomo más. Por lo tanto, algo tendrás que hacer con tu vida. Pero el problema no se queda ahí. El problema se empieza a nutrir de otros componentes. Y aquí aparecen las personas que le deben al Señor, al amo. El mayordomo, sagazmente, inteligente, estratégico y táctico, sin perder su capacidad de ser mayordomo, se dio cuenta de que había cometido algunos errores y que no había sido un buen mayordomo. Por lo tanto, lo primero que trata de hacer es reivindicar su vida, reivindicar su imagen y reivindicar su identidad, para poder mostrar o comprobar y argumentar de que sí es capaz de poder enfrentar una crisis en la cual lo está dejando sin empleo o sin trabajo. Lo primero que hace entonces este hombre es observar su presente, su entorno y mirar la forma en la cual puede recomponer o puede volver a construir la confianza con aquel que había puesto la confianza en él. Él sabe que el amo ya no confía en él. Entonces él, en intentos desesperados, va donde los deudores de su amo y empieza a hacer algo que es, dentro de lo que podríamos decir, un trabajo económico de negociación. Muy estratégico y muy práctico él. Empieza a negociar la deuda, empieza a ser un mediador. ¿Cuánto le debes al amo? 100. Bueno, escribe menos. ¿Cuánto le debes? Tanto. Escribe un poco menos. Con eso asegura ¿qué cosa? Que se le pueda pagar algo o abonar algo de lo que se debe a la deuda. Empieza a generar ingresos para su amo. Pero la conciencia de esta persona es: si es que yo les rebajo la deuda, voy a poder congraciarme con ellos y ellos me van a recibir en la casa. Por lo tanto, genero dos cosas. Mi amo recibe también algo de lo que le deben y yo quedo como una buena persona ante ellos porque les rebajé la deuda y voy a quedar bien con ambos, recomponiendo entonces la relación de él tanto con el amo como con los deudores. Se fijan que hace un trabajo muy estratégico, muy táctico, no improvisado, pero sí en medio de la crisis, él se da cuenta de que puede perder mucho y por lo tanto debe comenzar a generar algo para poder enfrentarse al nuevo futuro. El texto nos dice que el amo le dijo: mira, en realidad te felicito, lo alaba por haber hecho sagazmente.
sagazmente. Es decir, lo que está diciendo el amo, en realidad, ante la crisis que viviste, pudiste reivindicarte, pero tuviste que vivir esa crisis para tomar conciencia de que lo que estabas haciendo no estaba completamente bien. Por lo tanto, ahí quizás vienen las palabras y la reflexión que nos entrega Jesús a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, vivimos en una sociedad y la cual está completamente inestable en muchas situaciones. Estamos enfrentando muchas crisis, no solamente crisis económicas, sino que también crisis sociales, crisis políticas. Las instituciones gubernamentales cada vez están más desprestigiadas, los partidos políticos cada vez más desprestigiados, las organizaciones y las fundaciones con las cuales creíamos que podíamos lograr algo porque eran sin fines de lucro también están siendo bastante cuestionadas políticamente. Hoy día las instituciones que gozaban de una gran moral y de una gran ética y de un valor histórico en la cual era casi incorruptible, están siendo totalmente cuestionadas, como lo son la propia iglesia, como la institución que representa el mensaje de Dios, ha sido cuestionada duramente durante los últimos años. Y se supone que la iglesia viene a ser representante de Dios, por lo tanto es aquel mayordomo que sale en el texto bíblico. La iglesia es aquella que debe cuidar los bienes no materiales, sino que los bienes éticos, los valores sociales de la humanidad, para que no se corrompan, para que no se echen a perder, no se puedan podrir. Pero sin embargo, la iglesia ha entrado dentro de una dinámica en la cual se puede decir muchas veces que ha sido un gran problema en vez de una gran solución. Para muchos, la iglesia ha sido un problema más que una solución. Personas decepcionadas, y no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de otras congregaciones y de otras iglesias, y que también nos engloba dentro de lo que son el marco general de las iglesias que proclaman una divinidad. Pero las iglesias como instituciones, y nosotros que somos parte de la iglesia, muchas veces somos cuestionados, porque dentro también de nuestras orgánicas, históricamente se han producido errores y horrores que han llevado a que nosotros podamos estar inmersos dentro también de un sistema que ha sido corrupto, en el cual ni siquiera nos hemos dado cuenta o que muchas veces seguimos manteniendo y seguimos generando. Por eso es que hoy día más que nunca necesitamos ser como aquellos mayordomos que intentan por todas las formas y por todos los medios recomponer las confianzas entre Dios, que es el Señor, y entre las personas que son aquellos que desconocen muchas veces quién es el amo, quién es el Señor. Muchas veces las personas no se acercan a Dios tan solamente por el hecho de que quienes son los representantes, las estructuras, la cara visible o la imagen o los embajadores de Él se comportan de manera poco correcta. Y ahí comenzamos a hacernos un mea culpa nosotros. Hemos sido un aporte valórico, un aporte social para nuestras familias, para nuestra iglesia y para nuestra sociedad. Hemos contribuido para que nuestra iglesia, nuestra sociedad y nuestros entornos sean cada vez mejores. Hemos podido ser ese mayordomo que quiere reconciliarse con Dios, pero también quiere reconciliarse con los deudores. Cuando somos fieles en lo poco, entonces Dios dice que también podremos ser fieles en grandes cosas. Pero mientras no seamos buenos mayordomos en los pequeños roles y funciones
que vivimos diariamente en lo doméstico y lo cotidiano de nuestras vidas, probablemente no podremos ver grandes cambios, porque no generamos ni siquiera pequeños cambios. Y ahí está también el mensaje para nuestra sociedad. Hoy día podemos criticar mucho de cómo está el engranaje social, pero nosotros, si hablamos de que otros son corrompidos, no podemos vivir bajo la corrupción. Si es que pensamos que el sistema es injusto, no podemos reproducir la injusticia. Si es que nosotros creemos de que necesitamos urgentemente la reconciliación, no podemos seguir odiándonos los unos a los otros, ni teniendo rencores. Si es que necesitamos reparación, como sale en el texto bíblico, tenemos que hacer todo lo posible para que sean reparados los daños que se han cometido. Y ninguno de nosotros está exento de eso, mis hermanos. Debemos analizar lo que hemos hecho hasta el día de hoy, observar y ver cómo podemos mejorarlo y hacerlo mejor. Buscamos hoy día, sobre todo en este día que estamos celebrando en este domingo las fiestas patrias, pero cada uno de nosotros busca un Chile más justo, más solidario, más fraterno, más unido, que duela menos, un Chile que sane heridas, un Chile que realmente pueda ser, como lo hemos cantado tantas veces, la copia feliz, y realmente vivimos como si Dios estuviera caminando entre medio de nosotros. Jesús en el día de hoy nos insiste una y otra vez: seamos aquellos siervos conscientes de que si es que algo históricamente se ha hecho de mala forma, lo podemos recomponer. Y el Señor nos puede decir a nosotros: realmente eres sagaz, porque has hecho lo que debías hacer. Y eso es el compromiso cristiano. Esa es nuestra labor. Ningún siervo puede servir a dos señores. No se pueden servir a las riquezas ni a Dios. Y no lo habla en un sentido totalmente literal, sino que lo habla en cuanto a lo que amamos y ponemos en realidad como la primera prioridad ante nosotros. En Dios encontramos todo lo que podemos anhelar y todo lo que podemos necesitar. En las riquezas encontraremos elementos efímeros que se van, que se vuelan, que duran un momento y que no se quedarán siempre con nosotros. Pero si servimos a Dios, serviremos a aquello que permanece para siempre. ¿Y dónde está nuestra herencia y nuestro aporte entonces? Alégrense en el día de hoy, hermanos, porque somos nosotros los llamados a tomar conciencia y a recomponer lo que se había perdido, a recomponer lo que se había corrompido. Somos nosotros los llamados en cada uno de los lugares donde nos desarrollamos: trabajo, amigos, contextos, donde estemos, iglesia, pero somos llamados a hacer de nuestro entorno un entorno mejor. Y no nos olvidemos que el Señor vino, pero vino para traer vida en abundancia. Y esa vida abundante es la vida que refleja una vida que está llena de misericordia, de amor, de fraternidad, de justicia y solidaridad. A eso somos llamados. Que nuestra iglesia sea reflejo del reino de Dios, que nuestra familia
sea reflejo del reino de Dios. Que nuestras relaciones personales y sociales también sean reflejo de una ética cristiana incorrompible, en la cual siempre buscamos hacer el bien ante Dios y ante los demás. Podemos terminar este sermón con una canción de una gran artista de Chile que ustedes conocen y se llamaba Violeta Parra. Violeta Parra, una de sus últimas canciones dijo: gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Qué hacemos nosotros con ese tanto que nos ha dado el dador de la vida? Tenemos que saber dar gracias a Dios e invertir lo que Dios nos ha dado para ponerlo al servicio de nuestras vidas y de los que están alrededor de nuestras vidas. Que el Señor bendiga nuestra iglesia, que el Señor bendiga nuestras familias, que el Señor bendiga nuestra nación, que el Señor bendiga todos los lugares donde nos desarrollamos. Dios realmente confía en nosotros. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por tu palabra y creemos realmente que podemos ser como aquel mayordomo que quizás se enfrenta a una crisis. Pero también consideramos, Señor, que ante la crisis tenemos que recomponernos, tenemos que reconvertirnos, reformularnos, volver a pensar y volver a seguir adelante. Queremos, Señor, hoy día volver a tomarnos de tu mano para que usted nos acompañe. Queremos, Señor, no ser reflejo de lo que la sociedad nos da, porque la sociedad puede ser una sociedad injusta, corruptible, una sociedad que está dañada, pero nosotros queremos ser el reflejo de la luz de Cristo. Y la luz de Cristo es esa luz que sana, esa luz que alivia, esa luz que libera, esa luz que trae una buena noticia, el Evangelio del Señor. Por eso, Señor, queremos ser fieles a la misión que Cristo puso sobre nosotros. Queremos ser fieles para que a través de nuestro testimonio y a través del reflejo de la luz de Dios podamos recomponer con otros las confianzas en ti y que otros puedan sentirse completamente útiles e instrumentos, elementos en tus manos en los cuales usted confía para hacer de nuestra vida, de nuestro país y de nuestra sociedad una sociedad mejor, una sociedad que realmente pueda reflejar el proyecto de Dios para nosotros. Acompáñanos, cuídanos y protégenos, Señor. Solamente en ti confiamos y queremos serte fieles. En el nombre de Jesús, amén.